Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Levanten la manita si me escuchan, por favor. Muy bien. Pues miren, la clase de hoy va a estar enfocada principalmente en, pues, los puntos notables y el contenido que tiene la actividad de la semana 3, para que ustedes no tengan ninguna dificultad para resolverla. Entonces, voy a darle entrada precisamente a esta página, que es el entregable de esta semana que acaba de pasar. Decía ahí que si la actividad de semana parte 1, dice completa el primer cuadro, y pregunta sobre los ángulos, la clasificación de los ángulos, de los triángulos por ángulo y la clasificación por lados. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que los triángulos pues se clasifican de dos formas. Sí, principalmente por dos características principales, que son sus lados, que es por la longitud de los lados, y por sus ángulos, que es por la magnitud de sus ángulos. Entonces, para eso, yo creo que sí vale la pena que entremos un poco al asunto de GeoGebra, para que solamente les explique con un poquito de mayor claridad la diferencia que hay entre unas clasificaciones y otras. Entonces, para esto, vamos a ubicarnos en una hoja en limpio, como ya lo habíamos platicado la clase anterior. Le vamos a apagar los ejes y lo vamos a dejar en la hoja milimétrica que ya tenemos. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer nosotros es ver por qué los triángulos son distintos, por qué pueden ser distintos. Cuando un triángulo tiene todos sus lados iguales, es porque es un polígono regular. Sí es importante que sepamos, pues, que si nosotros tenemos 3 puntos alineados, ¿sí? Pues 3 puntos colineales no nos sirven para hacer un triángulo. Si observamos, pues estos puntos pasarían por el mismo lugar y por tanto no podríamos hacer ningún tipo de polígono. Entonces, el polígono más simple, ¿verdad?, de la geometría es precisamente el triángulo, pero el triángulo se construye a partir de que tenemos 3 puntos no colineales. No colineales. ¿Por qué? Porque si no, no hay posibilidad de poder hacer ningún polígono. Entonces, cuando nosotros tenemos 3 puntos y uno de ellos está fuera de la línea, nosotros entonces ya podemos pensar en que si trazamos otra línea que pase por esos 2 puntos y otra línea más que pase por estos, nos hace la formación de lo que tenemos y que llamamos triángulo. Es decir, que nosotros podemos armar un polígono, ¿sí?, que va de este punto a este punto, a este otro punto y termina en el punto inicial. Entonces aquí tenemos nosotros un triángulo. Cuando nosotros construimos un triángulo, ese triángulo tiene 3 lados. Esos lados ya no dependen de la línea, sino dependen única y exclusivamente de los segmentos que le envuelven.
Entonces tenemos aquí, con toda claridad, nada más les voy a preguntar si están viendo la hoja de GeoGebra. Si la están viendo, por favor, Sí, nada profe, más. sí la estamos viendo. Perfecto. Entonces, cuando tenemos ya la hoja de GeoGebra aquí y tenemos ya construimos un primer triángulo, pues este triángulo cambia a partir, o sea, de cómo son sus ángulos. Es decir, que cuando nace un triángulo, nacen tres segmentos y también nacen tres ángulos y también nacen, ¿verdad? Una nueva clasificación, una de tres vértices también. Y entonces, como les decía, aparece un ángulo, ¿sí? Déjenme ver, aquí está, un ángulo, aunque, bueno, aquí poco se va a apreciar, pero si nosotros nos vamos a medición de ángulos, aquí aparecerá mi primer ángulo, que es BAC, ahí está mi primer ángulo, ¿sí? No le hagan caso al valor, ahorita digamos que el valor no es lo importante, pero voy a quitarle aquí, que me quite que me deje nada más el nombre. De este otro lado tendremos otro, de tal manera de que con la misma herramienta yo puedo pedir que me dibuje el otro, ahí está. Y luego, por último, otro más que es el que está en B. Ahí está. Los tres ángulos que nacen, los tres segmentos, que es el segmento AC, CB y AB. ¿Ok? Hay tres puntos importantes de intersección, que son los vértices, y se genera una área. Bueno, pero un triángulo tiene miles de posibilidades. Miles. Tantas como las que se nos puedan a nosotros ocurrir. Si yo tomo uno de los puntos, puedo mover el triángulo, pues a mi antojo, ¿verdad? En cualquier sentido. Y a partir de que yo voy moviendo el triángulo, va adquiriendo pues un nombre diferente, un nombre distinto. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos las diferencias que hay entre un triángulo y otro triángulo, porque hay triángulos que pueden tener, digamos, características muy similares. Pues bueno, tomando en cuenta eso, lo primero que voy a hacer es generar un triángulo que vaya dependiendo de los tamaños de sus lados. Y cuando nosotros nos vamos a la herramienta de polígono, ¿sí? Aparece una herramienta que dice polígono regular. Cuando un polígono regular es trazado, este tiene que tener todos sus lados iguales. Por tanto, cuando yo inicie a trazar ese polígono, ya cuando pongo el segundo punto, me dice que qué quiero, que cuántos lados va a tener ese polígono, cuántos vértices. Y yo le digo que 3. Y cuando le digo yo 3 y le doy OK, automáticamente mi polígono adquirió ya su forma. Entonces, ahorita no importa qué ángulos tenga. Lo único que me importa es de qué tamaño tiene sus lados. Para eso, entonces, me voy a la distancia y voy, ¿cuánto mide de A a B? Y tengo una medida de 8.544. Y luego me voy de B a C y tengo una medida de 8.544. Y luego de C a A
que tiene la misma magnitud. Cuando un triángulo le sucede esto, quiere decir que es un triángulo equilátero. Y podemos nosotros entonces etiquetarlo. Vamos a etiquetarlo. Y entonces ponemos aquí un triángulo. Déjame, pero voy a poner mayúsculas. Un triángulo que tiene todos sus lados iguales se llama equilátero. Le doy un OK, ¿verdad? Y esto va a suceder siempre. Siempre que tengamos nosotros un triángulo que tiene sus lados iguales, ¿sí? Ese triángulo se llamará equilátero. Bien, muy bien. Como ya tenemos nosotros este dato, vamos a pasar al segundo. Entonces, el segundo ya no necesariamente tiene que ser un triángulo regular. ¿Por qué? Bueno, pues porque cambiarán sus longitudes. Entonces, cuando yo tengo un triángulo, ¿sí? Déjenme ver si lo puedo yo, no lo puedo mover. Bueno, cuando un triángulo tiene sus tres lados distintos, es decir, tiene diferente longitud cada uno de sus lados, a estos los voy a primero, los voy a borrar. ¿Ya? Voy a borrar esto y también voy a borrar, bueno, este lo vamos a dejar así. Bueno, ok, ya está listo. Ahora lo que hay que hacer es, pues dijimos, un triángulo con sus tres lados distintos. Les voy a decir que tiene un lado que mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Otro que mide 4 unidades. Y un lado más largo que los dos anteriores. A este triángulo se le llama triángulo escaleno. El origen etimológico de la palabra va relacionado con la escala y significa desigual. Entonces, lo cual quiere decir que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, bueno, perdón, cuando tenemos un triángulo que tiene tres lados distintos, y lo vamos a comprobar aquí, nos vamos a ir a distancia, vamos a medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y nos vamos a dar cuenta de que tenemos tres lados distintos. Cuando esto sucede, el triángulo se llama triángulo escaleno. Ok, tenemos aquí que un triángulo escaleno tiene tres lados de distinta longitud. Si van observando, nosotros vamos identificando cada triángulo por la longitud de sus lados. Ahorita no hemos tocado absolutamente nada de ángulos. Bueno, ya habiendo pues, planteado el triángulo escaleno, pues ahora pasaremos a un triángulo más. Como esto ya no nos va a servir, pues lo vamos a borrar. Y ahora vamos a hacer un triángulo. Okay. Dime. Hay compañeros que quieren entrar.
Ah, sí, ahorita los paso. Ahorita los pasamos, ¿cómo no? Ahí está. Listo. Luego, entonces, vamos a ir con un triángulo muy especial que tiene dos lados, ¿verdad? Dos lados de la misma longitud. Cuando un triángulo tiene dos lados de la misma longitud, y lo vamos a comprobar aquí, que de A a B hay 4, de B a C hay 4, y un tercero que no es igual, ¿verdad? Este tercero puede ser menor o puede ser mayor, no importa. Bueno, a este, cuando hay dos lados iguales, a este triángulo se le llama triángulo isósceles. Triángulo, a ver, déjeme ver, no quiere anotar, es triángulo isósceles. Y la característica que tiene es que tiene dos lados iguales. De igual, más bien, dos lados de igual distancia. Ok, ahí está. Comprobado, ¿verdad? Lo estamos observando tal y como es. Y entonces con eso cumplimos nosotros la primera clasificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera clasificación, nos vienen y nos preguntan en el ejercicio que identifiquemos los triángulos como equilátero, isósceles y escaleno. Pero este cuadro nos dice a nosotros que hay otra manera de categorizarlos, que son el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Cuando hablamos de por el tipo de ángulo que tiene, necesitamos nosotros saber exactamente qué queremos decir con acutángulo, qué es lo que quiere decir con rectángulo y qué es lo que quiere decir con obtusángulo. Bueno, eso lo vamos a dibujar aquí directamente. Cuando un ángulo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, lo voy a dibujar aquí. Cuando el triángulo tiene tres ángulos agudos, agudos, es acutángulo. Y es rectángulo, ¿verdad? Cuando tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. ¿Sí? Voy a dibujarlo aquí. Y se representa así. ¿Ok? 90 grados. Y voy a ponerlo aquí solamente para que no tengamos ninguna duda. Aquí le vamos a poner 90 grados. Y luego el obtusángulo. El obtusángulo tiene que tener un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que es totalmente abierto. Ahí está, ¿verdad? Y por supuesto que cuando esto sucede solamente tiene que tener uno. Es decir, ocupa tener aquí en este caso 1. Entonces, aquí es 1 y acá también es 1. Y entonces teniendo ya pues estas directrices, lo único que nos resta es preguntarnos si un triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales puede ser rectángulo o puede ser obtusángulo.
Si un triángulo tiene 3 lados iguales, quiere decir que sus 3 ángulos son agudos. Miden menos de 90 grados, por lo tanto, sí puede ser un equilátero, sí puede ser un acutángulo. Ahora dice, ¿el equilátero puede ser rectángulo? No. ¿Por qué? Porque un ángulo equilátero siempre tiene 3 ángulos agudos. Jamás va a poder tener un ángulo de 90. Y como solamente le caben agudos, pues por lo menos, pues por supuesto que no le va a entrar ningún obtuso. Por eso es sí, no y no. En el isósceles, acuérdense que el isósceles tiene 2 lados iguales. Entonces, cuando tiene 2 lados iguales, el ángulo, el tercer ángulo puede ser del tamaño prácticamente que sea. Puede ser desde agudo, se puede ir desde aquí y pasar por aquí y pasar por el obtuso. Porque, como le decimos, o sea, el ángulo, el isósceles, recuerden que lo dijimos, ahorita voy a borrar este y me voy a meter a estos mergurjes para que podamos plantearlo así. Dijimos aquí nosotros que un isósceles tiene 2 lados iguales. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un triángulo de 2 lados iguales. Y entonces, por más que yo mueva este punto, porque lo voy a intentar mover, este punto, siempre que esté sobre esta línea, aquí ya es obtuso. Obtuso, obtuso, obtuso. Y aquí es rectángulo. Aquí tiene 90 grados. Y si me voy más para allá, entonces voy a tener un ángulo agudo menor de 90 grados, menor de 90 grados. Entonces quiere decir que nuestro isósceles puede ser rectángulo, puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo. ¿Ok? Bueno, con ese ya salvamos la siguiente pregunta. Entonces, nos vamos a ir de nuevo aquí. Dice, el escaleno. El escaleno puede ser acutángulo. Sí. ¿El escaleno puede ser rectángulo? Sí. ¿Y puede ser el escaleno obtusángulo? Sí. Entonces, para que nosotros entendamos eso, es que el escaleno puede tener, pues, digamos, voy a poner aquí un escaleno, voy a mover este aquí y voy a poner este así para que sea más sencillo. El escaleno tendría un lado más pequeño, uno menos pequeño y uno más grande. ¿Ok? Grande, más pequeño y más pequeño. Este es un escaleno. El escaleno puede ser rectángulo, claro que sí, aquí ya lo estoy comprobando. Tiene un ángulo de 90 grados. Si yo lo muevo un poquito, vamos a decir, ¿sigue siendo escaleno? Sí, sigue siendo escaleno, porque tiene esos 3 lados distintos. Y ahora tiene 3 ángulos menores a 90 grados. Por tanto, sí puede ser acutángulo, ¿verdad? Y ahora, un escaleno puede ser isósceles, pues ahí sí no. Entonces, no puede ser isósceles. Por tanto, si nosotros tenemos aquí el isósceles, ¿sí? El isósceles tiene 2 lados iguales, pero estábamos en el escaleno. ¿El escaleno puede ser acutángulo? Sí. ¿Puede ser rectángulo? Sí. ¿Puede ser obtusángulo? Sí. Entonces, aquí ya tenemos nuestras respuestas. Luego pregunta aquí abajo, dice, en GeoGebra construye un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo y uno rectángulo. Eso ya lo acabamos de hacer.
El triángulo acutángulo traza las tres mediatrices y marca su punto de intersección. Entonces, cuando hablamos de mediatrices, es lo que vimos ayer, que decía es una línea que divide un segmento en dos segmentos congruentes. De tal manera de que si nosotros tenemos acá ya dibujado un triángulo, lo voy a mover un poquito más para no hacerlo tan rígido. Aquí tiene un segmento, el segmento BC. Y si yo quiero marcar una mediatriz, tiene que ser una línea perpendicular que pase por aquí, ¿verdad? Y que me marque el centro. Ayer vimos los dos métodos, pero ahora vamos a irnos directamente a la herramienta. Decimos, quiero que me marques una mediatriz de este segmento a este segmento. Y aquí ya la instala. Y luego quiero que me marques una mediatriz de A a C. Y quiero que me marques una mediatriz de B a A. Y si observan ustedes aquí, nace un punto. Ese punto de intersección, ¿sí? Y ya no le atiné, pero aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner punto de intersección. Ahí está. El otro punto no sé por qué se puso ahí, pero lo voy a borrar. Ahí está. Ahora sí. Cancelar. No lo quiere borrar. ¡Ouch! Se borró todo. Me regreso. Bueno, lo voy a dejar ahí, no me estorba. El caso es que cuando nosotros marcamos el centro de una circunferencia aquí, vamos a tener la peculiaridad de que este punto de intersección de todas las mediatrices nos permite hacer un círculo que inscribe al triángulo y entonces se llama circuncentro. Este punto que está aquí se llama circuncentro. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos puras mediatrices en cada uno de los segmentos. Bien, luego dice por acá, dice, investiga en internet cómo se le conoce la recta que trazaste en la consigna 3. Pues ahí ustedes van a tener que investigar. Les mandé por WhatsApp un montonal de información para que ustedes ya ni batallen. Les mandé las ligas para que se vayan directamente a la fuente de información. Entonces, ahora dice 5. Comprueba midiendo que la distancia de cada vértice del triángulo al baricentro es de 1/3 de la mediana respectiva. Otra vez, vamos a repetir. Comprueba midiendo que la distancia de cada vértice del triángulo al baricentro es de 1/3 de la mediana respectiva. Para eso, pues tendremos en primer lugar, pues saber qué es el baricentro. Entonces, para que no tengamos nosotros dudas al respecto, pues lo que hacemos es, vamos a ver si podemos hacerlo por acá. Sí, lo vamos a poner por aquí. Ahí está. En un segundo estoy con ustedes. Bien. El baricentro, entonces, lo tenemos como el punto de intersección de las medianas. Pero para saber eso, pues necesitamos saber qué es una mediana. Entonces, vamos a borrar las anteriores. Voy a borrar todo esto. Voy a dejar ese triángulo cualquiera.
y voy a dibujar una mediana. Una mediana es una línea recta que va de un vértice al segmento contrario en su puro centro, en la pura mitad. Entonces, para que nosotros conozcamos la mitad, lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de punto y buscar punto medio. Y le decimos que queremos saber el punto medio de B a C. Y ahí aparece el punto D. Después nos vamos a segmento y dibujamos el segmento de A a D. Y vamos a seguir el mismo procedimiento con los demás. Buscamos punto medio entre B y A, el punto medio entre C y A, y entonces vamos a trazar las demás, ¿verdad? Mediatrices. Perdón, las demás medianas. Mediatriz es la que divide de manera perpendicular un segmento en dos partes congruentes. Y la mediatriz es la diagonal que va del centro de un segmento al vértice contrario. Entonces, vamos a dibujar uno de aquí a aquí y luego otro de aquí a aquí. Y nos va a dar este punto al que nosotros llamaremos punto baricentro. ¿Ok? ¿Qué nos indica el baricentro? Bueno, pues el baricentro nos va a indicar el punto de equilibrio del triángulo. Es decir, que si nosotros cortamos un triángulo y trazamos el baricentro y ponemos un lapicito por aquí y lo hacemos girar, el triángulo girará sin que se caiga siempre y cuando tenga fuerza centrífuga. ¿Ok? Es su punto de gravedad. Bueno, ya con eso nos podemos ir al siguiente punto, donde dice pues que hay que comprobar midiendo que la distancia de cada vértice del triángulo al baricentro es una tercera parte de la mediana respectiva. Entonces, cuando nosotros vamos para acá y decimos que es una tercera parte, pues vamos a comprobarlo. ¿Cuánto mide de B a Chihuahua? Que tiene un, no sé si es de la computadora o le veo una rayita ahí. Creo que sí, le veo ahí un, sí, es una letra. Le decimos, ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide, perdón, cuánto mide de aquí a aquí? Ah, bueno, pues de B a F mide 4.2023. Y entonces vamos a medir cuánto mide de aquí a aquí. Y dice que es 1.008. Entonces dice que es un tercio. Pues lo que quedaría entonces es ver cuánto mide de aquí a aquí. Y tendría que ser exactamente el doble que de aquí. Ahí está. Sí, efectivamente, esto representa un tercio de la longitud de todo el segmento de la mediana. Bueno, está comprobado, ahí está. Esto es lo que tienen que hacer de tarea, ¿verdad? Y por último, y me voy por último porque yo sé que ya les mandé de todas maneras ya casi todas las respuestas. Está este que dice, comprueba midiendo que el circuncentro es equidistante de los tres vértices. Pues el circuncentro está, pues, de todas las mediatrices, es el resultado de todas las mediatrices. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y cuando decimos nosotros que son las mediatrices, voy a apagar esto, a regresarme y quedarme con mi triángulo. Y las mediatrices, pues bueno, las buscamos por aquí.
Y decimos mediatriz de este punto a este punto, de este punto a este punto, y de este punto a Chihuahua, creo que me equivoqué. Es de este punto a este punto. Otra vez, de este punto a este punto. Ah, es que no tengo la instrucción dada. Ahí está, de este punto a este punto. Y entonces, aquí ya marco el punto de intersección. ¿Sí? Que no quedó, ¿verdad? Ahí está. Y a partir de ahí, abro una circunferencia, ¿sí? Y lo que quiere decir es que el punto de aquí a aquí y el punto de aquí a aquí y el punto de aquí a aquí tienen que tener el mismo radio. Por tanto, sí se comprueba que efectivamente tienen las mismas distancias y eso es fácil de comprobar. Cuando ustedes marcan la distancia de aquí a aquí, les marca 3.065, igual 3.065, y de aquí hasta acá 3.065. Ahí están, son equidistantes. ¿Qué dijimos que eran los puntos equidistantes? Aquellos que estaban a la misma distancia. Pues con esto queda prácticamente concluido todo, ¿verdad? Aquí abajo ya les mandé yo esto por WhatsApp. Aquí les mandé unas ligas para que vean directamente en Wikipedia y en algunas otras fuentes de información los conceptos y no tengan ya pues ninguna dificultad ni pretexto para no mandar la tarea. Yo estaríamos hablando de que lo que sigue es ya prácticamente la semana 4, ¿sí? Y estaríamos hablando de que la semana que viene estaríamos hablando de la semana 5. Entonces, pues sería todo de mi parte y bueno, solamente quiero que levanten la mano para tomar el registro de la asistencia. Para todos aquellos que acaban de entrar o que no alcanzaron a ver toda la clase, pues la voy a subir a YouTube y ahí la ven. ¿Vale? Por lo pronto, pues buena suerte y nos vemos a la próxima. Profe, Dime, ¿cómo levantó la mano? pues abajo de tu pantalla debe decir un reaction o motivo y aparece una carita, No, no es, No importa que no no, sea no parece nada. puede ser cualquier emotivo. Profe, entonces la tarea que dejó la nueva es de la semana 3. Así es, ya tenemos todo concluido, ¿eh? Ya les mandé lo de la semana 1, ya les mandé lo de la semana 2, ahorita acabamos de terminar lo de la semana 3, tenemos todos los entregables y si nos ponemos las pilas vamos a ir al corriente con todo. Nada más me restaría a mí decirles que pues ya suban las tareas porque no tardamos en cerrar ya la unidad 1. Es más, yo creo que mañana cierro la unidad 1 y la semana que viene cierro la unidad 2, nada más para darle oportunidad de que suban ustedes la tarea, pero ya estamos sobre la 4 y la 5.